Cuando mi abuela murió, toda la familia fue a velarla. Ella quería que se le velara en casa 3 días para que pudieran venir todos a despedirse de ella, hasta los que vivían en el gabacho. Esta última voluntad fue respetada por todos sus hijos, que en total eran 15. Mi mamá era su hija más grande. Ella estuvo al frente de la organización de todo. Llamó a sus hermanos, contactó a familiares que ni sabía que existían hasta ese día. Yo no era particularmente cercano a mi abuela. Había crecido con mis papás. Vivía más lejos que todos y pasaba los fines de semana con ella hasta que entré a la preparatoria. Después de eso comencé a dedicarme a mis amigos o a las cosas que me gustaban. Y a pesar de que no sentía gran cercanía, me puso muy triste su partida. Quizás porque alcancé a verla con vida 2 días antes de que se fuera. Ella ya no escuchaba muy bien. Veía bien, o eso pensaba, así que me acerqué a saludarle y le pregunté cómo se sentía. Ya estaba muy débil. No me contestó de inmediato, pero me miró mucho tiempo. Con su mano temblorosa me agarró del brazo, luego sonrió sin dientes y el corazón se me encogió. De la nada me dijo que siempre había sido un buen niño. Me acarició un poco el brazo y luego se acomodó para dormirse. Por ese solo recuerdo sentía que había perdido algo muy importante. No sé, las personas que han perdido a sus abuelos han de saber a lo que me refiero. Con tal sensación de la nostalgia fue que compré un espejo. Mi abuela tenía un espejo en su cuarto y estaba un poco despostillada la pintura del marco, y desde que tenía memoria siempre había estado en su tocador aquel espejo. Era un espejo antiguo, mucho más que los años de mi abuela. Era uno de esos que son como para decorar espacios por su forma ovalada. Terminaba como en una punta hacia arriba, con una decoración de hojas, y su color era de un fierro viejo. Se veía como si la pintura de muchos años se hubiera ido cayendo poco a poco por no darle mantenimiento. Pese a todo esto, el espejo era muy bonito. Ella lo tenía a la altura de una mesa, allí donde se quitaba a los pasadores que mantenían sus chongos de cabello bien peinados. Y ese espejo la reflejaba incluso cuando estaba en la cama. No sabría decir si ella le tenía cariño especial, pero no se había deshecho nunca de él. Quizá por la costumbre de mantener sus cosas con ella durante mucho tiempo, como lo había hecho con la cama y algunas cobijas que ella misma había tejido hace muchísimos años para que sirvieran de colcha para su cama. Y al morir ella no me quedé con nada, ni un solo recuerdo pudo salvar mi mamá, pues de inmediato algunos de sus hermanos dispusieron todo para vender la casa, para tener su parte cada quien. Lamenté mucho esa decisión. Por eso, cuando vi un espejo igual en aquel bazar de la calle López Cotilla, me acerqué a mirarlo bien hasta que llegué a la conclusión que no era el mismo. Pero no sé cómo explicarlo, pero era idéntico. Y después de regatear un poco con el dueño, pude conseguirlo a un precio decente. Él quería venderlo más caro porque seguramente se dio cuenta de mi total interés. Y si no, pensaba irme de ese lugar sin el espejo. Llegué a mi casa después de mi salida con unos amigos a tomar unas cervezas. Por eso mi papá se sorprendió de que llegara con un espejo. Pensé que por el alcohol había terminado por comprar aquella baratija, pues el espejo se veía viejo. También estaba borroso por el paso del tiempo. Y al ver el espejo, mi mamá supo inmediatamente por qué lo había comprado y me preguntó si lo traía para dárselo.
Le dije que sí, aunque en realidad había sido porque yo sentía la nostalgia de ver a mi abuela, y aquel espejo podría ayudarme a recordarla un poco. Cada día mientras ese espejo estuviera cerca de mí. Le di el espejo. Ella lo puso en la sala para que adornara. Supongo que también era el mejor lugar para verlo a diario. Después de la novedad del espejo, nos fuimos a dormir tarde por estar recordando la casa de mi abuela. Por la mañana mi mamá fue a despertarme pasadas las 11. Crudo y con una pesadez horrible, fui a desayunar por obligación. Lo primero que vi fue el espejo, pero este no reflejaba nada. Me tallé los ojos, volví a ver el espejo y se veía muy borroso. Supuse que no lo había visto bien porque sí había tomado bastante la tarde anterior. Después del desayuno comencé a hacer los quehaceres de la casa, en el ir y venir, y vi que mi mamá se había quedado parada en medio camino con la canasta de ropa limpia. Miraba el espejo. Me dijo que se le hacía raro. La noche anterior no lo veía tan borroso. Le dije que pensaba lo mismo. Después de terminar mis pendientes fui a descolgar el espejo. Algo me hizo pensar que no era buena idea. Mejor podría usar algo para no sé, que recuperar el brillo tal vez. Así que me puse a buscar tutoriales en internet para ver cómo podía limpiarlo. Estuve 2 horas o quizás 3 intentando que quedara reluciente, pero eso no pasó. Ya se podía ver un poco el reflejo, pero la bruma del sarro continuaba. Decidí que era todo por ese día. Ya con calma tendría más tiempo para ir limpiándolo con el paso del tiempo. Las molduras del marco estaban deterioradas y pensé que podría volverlo a pintar para que se viera mejor. Al consultarlo con mi mamá me dijo que ella hubiera querido arreglar el espejo de su mamá, pintando el marco de color madera porque a ella le gustaba mucho ese estilo. Esa semana se me fue como agua. Fui a comprar la pintura el viernes por la tarde saliendo del trabajo. Como llegué cansado, no le presté atención al espejo. Me fui a dormir y en el pasillo donde están los cuartos a los lados, mi papá estaba terminando de acomodar unos plásticos que iba a tirar. Me dijo que si me había fijado en el espejo, se estaba descarapelando. Me preocupé. Quizá lo había echado a perder cuando le puse la espuma para rasurar como vi en el video. Sin barajarlo, comencé a revisar las fracturas. Parecía papel o pintura lo que se estaba levantando. Por una orilla comencé a jalar un poco de ese material para ver si lo dejaba peor o había algo que pudiera hacer. El papel ese cedió fácilmente, así que comencé a jalar todo el excedente de ese color y poco a poco se fue revelando el verdadero color de ese marco lleno de hojas que parecían seguir al viento. El color era completamente negro, un color opaco, negro. Al final se veía mucho mejor de lo que había pensado, aunque el vidrio siguiera un poco opaco. Me sentí con suerte de haber comprado tan barato algo tan bonito. Yo no sentía necesidad de pintarla, aunque mi mamá no se sentía cómoda de que fuera de un color negro el marco. Justo estaba diciéndome eso mientras comíamos los 4 en la sala. Había venido mi hermano de visita por el fin de semana y platicábamos del espejo de mi abuela cuando mi hermano, que estaba en una posición donde podía ver el espejo con facilidad, nos dijo que se veía como que tenía una mancha en un borde. Seguimos en el repaso de nuestra semana mientras comíamos. Mi hermano se levantó de pronto sin decirnos nada. Se dirigió al espejo y comenzó a moverse enfrente de él. Luego nos dijo que ese espejo había reflejado algo que no estaba. Miraba hacia la mesa donde estábamos, luego miraba al espejo. Se movía de un lado a otro, se agachaba. Nos dijo que había visto algo parado atrás de nosotros, en el lugar donde estaba la cocina. Mi mamá lo regañó. No quería estar escuchando esas cosas. Ella era muy nerviosa y no podía soportar la mínima mención de alguna cosa que tuviera que ver con cosas que daban miedo. Terminamos de comer y mi hermano
fue a mi cuarto a ver los discos que tenía, porque se iba a llevar unos para escuchar mientras trabajaba. Aprovechó el momento para hablar conmigo. Estaba preocupado por el espejo. Me dijo que estaba seguro de que había visto algo parado ahí. Se estuvo moviendo de un lado a otro para ver si por el reflejo de otras cosas, como el refrigerador o el agua, podría ver esa sombra en la casa, pero no fue así. Y como sabía que no iba a poder decirle nada más a nuestra mamá, pues al menos me iba a prevenir. Me sorprendió cuando le dije que yo había comprado ese espejo y que no le veía nada raro. No hice caso de ninguna de sus advertencias. Dejé el espejo donde estaba. Tampoco iba a ponerme a pensar en esas cosas poco creíbles, porque era totalmente escéptico. Pensaba que había una explicación lógica para lo que había visto. Me quedé acostado en la cama leyendo un libro, cuando salió del cuarto a despedirse de mis papás. Me quedé dormido toda la tarde, desperté en la madrugada asustado. No había dejado nada listo para el día siguiente, ni había terminado de revisar los diseños que tenía pendientes para la siguiente semana. Me paré al baño y tendría que quedarme despierto un rato en lo que terminaba de acomodar mis cosas. Recuerdo que me quería poner una playera que me gustaba mucho, así que fui al patio a buscarla porque se estaba secando. Pasé yendo y viniendo con prisa, procurando no hacer tanto ruido. Me tropecé con un cable y se cayó la canasta con la ropa. Vi de reojo mi reflejo en el espejo, mientras recogía la ropa, y logré ver a lo que mi hermano se refería cuando dijo que parecía que había una mancha en el espejo. No era una mancha como tal, era como algo pintado con forma de rostro. Se veía como amorfo, así que podía ser la luz distorsionada la que me hizo ver aquello. Dejé la ropa como estaba y me dirigí al espejo. Prendí la luz de la sala. Claramente seguía esa sombra pintada en el espejo. Tomé saliva con un dedo, tallé, tratando de quitar esa mancha, pero no salía. Me acerqué mucho al espejo, tallando con más fuerza, y entonces vi el reflejo de algo que pasó caminando por el pasillo. Fue un vistazo rápido, como cuando alguien pasa corriendo de un cuarto a otro. Me giré para ver el pasillo. La ropa seguía en el piso. Era imposible que alguien pasara así de rápido por el pasillo, y menos si la ropa estaba tirada ahí. Me quedé con la duda, pero decidí que lo mejor sería checar bien las cosas con la luz de la mañana. Quizá estaba jugándome una broma a mi imaginación. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, mi papá estaba sentado en la sala, tomándose una cerveza. Me preocupé. Solo apagué los audífonos y me acerqué. Me dijo que mi mamá estaba llorando en el cuarto. Pensé que habían discutido y no quería preguntar qué había pasado por lo incómodo que sería eso. Pero después de un silencio, me dijo que mi mamá había dicho que había visto a su mamá en la casa. No me esperaba para nada eso que me dijo. Le respondí que eso era imposible. Me contestó que él creía lo mismo, pero también la había visto. La sangre me golpeaba la cabeza por el miedo de que ambos estuvieran enfermos o algo. Quizás habían alucinado. Me preguntó, ¿no me crees? Mira el espejo. Miré el espejo en la sala, pero no había nada. Miré a mi papá para que entendiera que no vi nada. Contestó sin que le preguntara nada, que solo esperara. Me quedé viendo el espejo. Pensé que estaba siguiendo una tontería. ¿Cómo iba a ver a mi abuela ahí? Ahí estaban las fotos. Qué mejor pusieran una fotografía de ella en la pared. Mientras estaba molestándome más y más por eso, vi lo que ellos habían visto. Del cuarto donde dormía antes, Américo, salió una silueta de mi abuela en bata. Luego se perdía al entrar en el baño.
Di un salto para atrás, me quité los audífonos, me deshice de la mochila y me acerqué al espejo. Me quedé otro rato mirándolo. Mi respiración se pintaba con el vidrio. Tras unos minutos de nuevo vi la figura opaca de mi abuela. Reconocí la bata que usaba, las pantuflas. Eso era irreal. Miré con horror a mi papá. Él terminó su cerveza de un golpe y me dijo que tampoco lo había creído al principio, pero que desde la mañana mi mamá estaba llorando en el cuarto porque ni ella misma se lo creía. Luego se encerró a llorar, sin dejar que él entrara a ver cómo estaba. Me dirigí a la puerta de su recámara. Pensé que lo mejor sería romper la chapa porque no podíamos dejarla ahí todo el día, sin comer ni tomar agua, y él me respondió muy tranquilo que debíamos darle tiempo, que yo no sabía lo que había significado la muerte de su madre. Ellas habían sido muy unidas, pero los últimos años no había podido visitarla mucho porque estaba peleada con Lucero, que es su hermana la más chica, que se quedó a vivir con ella porque fue madre soltera. Yo no quería darle tiempo. Mi mamá podría estar en mal estado. Además, si ese era el caso, quizás era más importante estar con ella. Toqué la puerta despacio. Le dije que había llegado del trabajo. Pregunté por qué no había dejado entrar a mi papá, pero no escuché respuestas. Mi papá le habló y tampoco contestó. Nos miramos preocupados y de un solo golpe, con todo mi peso a la puerta, se rompió el marco dejándome entrar a verla. Ella estaba sentada en el piso. Recargaba su espalda en la cama. Alrededor de ella había ropa tirada, algunas libretas y libros viejos, pero lo que me llamó más la atención era una caja de galletas en las que había muchas fotografías con algunas cartas amarradas con una cuerda. Eran cartas de mi abuela para ella, cuando se había ido a vivir con mi tía Genoveva a Estados Unidos. Ella estaba como ida, se le notaban los surcos de las lágrimas que había derramado todo el día. Caí en pánico y mi papá también, pero ninguno de los dos sabíamos qué hacer. Terminamos llamando a una ambulancia y nos llamaron la atención los paramédicos cuando mi mamá les explicó que estaba bien. Ellos comprobaron que todo estaba en orden. Nos dijeron que quizás teníamos que llevarla con un psicólogo. Pobre de mi mamá. Tuve que responder 1000 preguntas incómodas. Penaban que se había intentado suicidar o algo así. Y cuando todo pasó y nos quedamos los tres en la casa, les dije que iba a llamar a mi hermano para avisarle lo que había pasado. Pero no quisieron. No querían molestarlo por algo que no tenía sentido. Mi mamá salió del cuarto al baño. La vi que se quedó parada en medio del pasillo. Y mi papá salió a ver qué le pasaba. Ella miraba fijamente el espejo. Después comenzó a llorar, tapándose la boca con una mano. Agarraba su falda con fuerza con la otra y mi papá soltó un Jesús de la boca. Me acerqué y mi abuela estaba reflejada detrás de mi mamá. Parecía que le tocaba el hombro. Mi mamá se desplomó de la impresión, porque ahora sí estaba desmayada. Me harté de tener que estar viendo aquel maldito espejo. Era una tontería lo que estaba pasando, algo increíble, pero era aún más tonto dejar que mi mamá estuviera sufriendo así. Fui por el martillo y comencé a sacar los clavos que le puse para fijarlo. Mi mamá salió del cuarto tambaleándose. Me dijo que no quitara el espejo. Quizás si era el de su madre, por eso estaba ahí reflejada. Pensaba que el momento de que sus hermanos vendieran todo lo de la casa, el espejo había pasado de mano en mano hasta el lugar donde yo lo vi. Eso era imposible. Ese espejo tenía diferencias con el de mi abuela, le dije. Ella se dejó caer de rodillas al suelo. Se sostenía solo del brazo de uno de los sillones. Y mi papá estaba detrás de ella, tocando su espalda. Ella lloraba más y más sin control. Jamás la había visto así. En medio del llanto me dijo que quizás habíamos visto mal el espejo o lo recordábamos de otra manera. Ese tenía que ser el espejo de mi abuela, pero no recordábamos bien cómo era. No me importó lo que me dijo. Ese espejo se tenía que bajar. Y si mi papá no lo hacía, lo iba a hacer yo.
tomé con ambas manos y lo alcé. La figura de mi abuela se reflejó justo detrás de mí. Me tembló hasta el alma. Quise ser racional a pesar de todo. Así que me dije que aquello no era cierto, que ella no estaba detrás de mí, pero me sentí un aliento a hierbabuena. En mi costado derecho, no sé ni cómo explicar lo que sentí, pero si no fuera lo suficientemente fuerte, creo que me hubiera puesto igual que mi mamá de mal. Yo sabía que mi abuela olía siempre a hierbabuena. A ella le gustaba masticar las hojas de su planta favorita. Bajé el espejo y lo puse sobre un sillón. Me alejé para tomar algo de aire. Mi papá estaba pálido. Se veía muy mal por el susto, aunque se le notara físicamente. Él había visto el reflejo de mi abuela detrás de mí. Mi mamá me repetía una y otra vez si ella podía creerle que era mi abuela. Yo ni mencioné el aroma, tampoco dije nada que le confirmara algo. Era demasiado peligroso para su mente o para la de quien sea. Fui por el trapo a la cocina, luego lo puse sobre el espejo. Les dije que teníamos que calmarnos para saber qué hacer. Nos sentamos todos en la sala. El espejo estaba al lado mío. Comencé a hablar yo, ya que ninguno de los dos me decía nada. Les dije que ese espejo lo compré yo y yo me iba a deshacer de él, porque estaba perjudicando a mi mamá, independientemente si estaba embrujado o poseído o lo que fuera. Ella estaba sufriendo. Al decir esto, se abalanzó para que la abrazara a mi papá. Seguía llorando, sus ojos se habían hinchados. Me dijo que no podía deshacerme del espejo, que ella sabía por qué estaba su mamá ahí. Había sido una mala hija, tenía que pagar por haberla abandonado. Mi papá le decía que no, que ella no estaba mal, que su hermana era la que provocó el derrame con todo el estrés que puso sobre ella. Ahí me enteré que mi tía Lucero, que me caía mal, porque era grosero conmigo, se la vivía hablando chismes de las vecinas o acusando problemas con sus maridos. No me sorprendí el saber que esa clase de persona hubiera tenido que ver con la muerte de mi abuela. Iba a contestar cuando mi mamá comenzó a decir no, por favor. Repetía eso una y otra vez. Mi papá la abrazaba para contener su ataque de nervios. Solo me dijo que viera a mi lado. El trapo de cocina que había puesto sobre el espejo se movía. No era el aire, no era que se estuviera cayendo. Claramente vi que saltaba, como si algo lo estuviera empujando. El cuerpo me pesó. No sé cómo me desmayé, si hasta comencé a ver borroso. Me sudaban las manos, me comenzó a costar respirar. Estaba aterrado. Lo más horrible era que el trapo parecía moverse por una fuerza invisible. Poco a poco saltaba, sin que pudiera detectar que lo movía. Paró el movimiento, pero tampoco me pude levantar del sillón. Me sentía mareado y mi mamá se desmayó en los brazos de mi papá. Esto se estaba saliendo de control. Mi papá se paró dejando a mi mamá desvanecida en el sillón. Tomó el espejo, salió a la calle y lo arrojó cerrando la puerta. Se puso contra la puerta de espaldas. Decía que eso era lo mejor. Todos nos estábamos volviendo locos por el espejo. Afuera escuchamos cómo se reventó. Como era una calle por la que pasaba mucha gente y algunos carros, comenzamos a escuchar lo que decían. El espejo estaba quebrado, suspiré. Comencé a tener propiedad de mi cuerpo nuevamente. Pasaban los minutos, mi mamá seguía inconsciente. Nos comenzamos a preocupar cuando había pasado una hora y ella no reaccionaba, por más que la moviéramos o le habláramos. La llevamos a urgencias. Ella fue internada y diagnosticada con diabetes. No podíamos creerlo. Aquella aparición le había provocado un daño tan profundo que hasta se había enfermado. Mi papá y yo estábamos callados. Creo que procesábamos lo que acababa de pasar. Cuando llegó mi hermano, le hablamos de lo que había pasado. Raramente nos creyó a la primera. Dijo que ese espejo le daba mala espina desde el principio. Yo me sentía como un loco hablando de un espejo poseído. No sé cómo ni por qué pudo reflejar a mi abuela en ese espejo, pero estoy seguro
que eso no era ella. Ella jamás le hubiera hecho un daño así a su hija. Autora Patricia González, una historia increíblemente interesante. Desde que la vi en la página de internet de historiasdeterror.com, me llamó bastante la atención. Increíble estas historias, tiene todo lo clásico de las historias, pero te mantiene atrapado hasta el final. Y hablando de quedarse hasta el final, si te has quedado hasta aquí, muchísimas gracias, amante de las historias de terror. Ya saben, mi nombre es César Feria. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Y sin más que agregar, les pido me regalen su like, comenten y suscríbanse. Al final de cuentas, es gratis. Vamos a traer, como siempre, más historias. De mi parte ha sido todo. Tengan muy buenas noches.